Palabras de alegría y esperanza. Es la fiesta de Pentecostés. El Evangelio de Juan 14, 15, 16, 23, 26 y el comentario del Padre Fernando Armelini. Feliz Pascua a todos. Es la última vez que les deseo feliz Pascua, porque justamente hoy, en el día de Pentecostés, se concluye este tiempo que ha durado 50 días. Hoy es la fiesta del Espíritu Santo. No acostumbramos a hablar mucho del Espíritu en la catequesis y creo que ha sido un tema en el que no nos hemos involucrado especialmente. Los catequistas les hablan a los niños un poco, pero luego sobrevuelan. Pero se trata de la única herencia que nos ha dejado Jesús de Nazaret antes de entrar en la gloria del Padre. Jesús no ha dejado nada material, nos ha dejado su espíritu. Y hoy vamos a reflexionar sobre este don. Aunque en la catequesis sea un tema un poco interesante, se encuentra en buena compañía, porque durante la última cena, cuando Jesús introdujo este tema, habla continuamente durante su discurso. Incluso los apóstoles se desentendieron de este discurso. Recordemos que Tomás preguntó sobre el camino que Jesús sugería y le dice Jesús: no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre y esto le basta. Y cuando Jesús comienza a hablar del Espíritu Santo, Judas Tadeo cambia el tema y le dice a Jesús: ¿cómo es que te debes manifestar a nosotros y no al mundo? Justo cuando Jesús había introducido el tema del Espíritu. Jesús está por dejar este mundo. Estamos durante la última cena. Jesús está dictando su testamento. Veamos qué es lo que él desea en ese momento. Él ha dado comienzo al mundo nuevo, no al mundo de las fieras, dominado por el egoísmo, por la búsqueda del propio interés. Ha comenzado el mundo de aquellos que se sienten realizados cuando pueden donar la vida por amor. ¿Qué desea Jesús en este momento? Solo una cosa: que este mundo nuevo al que Él ha dado comienzo se realice, tenga continuidad. Llevar adelante este mundo no es algo sencillo. No viene de nuestra naturaleza biológica que nos lleva a la otra parte, nos lleva a perpetuar al mundo antiguo. Tenemos necesidad que nos dé su mismo espíritu. Escuchemos lo que nos promete. En aquel tiempo dice Jesús a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor que esté siempre con ustedes. Hemos escuchado cómo Jesús introduce la promesa de su don. Dice: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Parece que Jesús siente la necesidad de ser amado. ¿Qué es lo que quiere decir? Ante todo, es importante el término que utiliza para hablar del amor. Sabemos que en griego existen varios términos para decir amar. Eram, el amor erótico; philein, que es el amor espontáneo entre amigos, que tienen sentimientos de afecto entre ellos. Pero no son estos los verbos que Jesús emplea.
El verbo es agapán, de donde se deriva agape, o ágape. Si me aman, este agapán es un verbo muy importante porque no era prácticamente utilizado en el griego clásico, sino unas 12 veces, nada más. Se ha convertido en el verbo para definir el amor con el que Dios está hecho. Es el amor incondicional, gratuito, la necesidad de ver feliz al otro. Este tipo de amor no es lo que viene naturalmente del eros o de la amistad. Viene de una naturaleza nueva que le viene donada al hombre. La naturaleza no lo lleva a amar de esta manera, sino que lo lleva hacia un comportamiento opuesto. Jesús dice, es necesario que se dejen involucrar en este mi amor y así observarán mis mandamientos. Jesús no ha hablado de muchos mandamientos, sino de uno solo. El mandamiento viene de esta naturaleza que te lleva a amar de manera incondicional. Luego este mandamiento se multiplica dependiendo de la circunstancia donde se realiza este amor. Concretamente Jesús viene a decir, el mandamiento lo ven encarnado en mi persona. Por tanto, se trata de realizar este amor y esto no viene de las fuerzas humanas. Reflexionemos sobre nuestra experiencia personal. ¿Nos viene acaso espontáneamente, instintivamente, amar, hacer el bien sin pensar en recibir algo de vuelta? No nos viene espontáneamente. No nace de nuestra naturaleza biológica. Nosotros sentimos naturalmente a renunciar a algo para hacer feliz al otro. Instintivamente pensamos a nuestro propio interés. Si hemos recibido una ofensa, no nos viene espontáneo perdonar, sino hacerlo pagar, vengarse. De frente a un leproso estamos tentados a alejarnos, no de abrazarlo como hizo San Francisco. ¿De dónde viene este impulso que se opone a nuestra naturaleza instintiva? Es este impulso que lleva a dedicar la propia vida a cuidar incluso de la gente de quienes no se recibe nada en cambio, como puede ser curar a un leproso. ¿De dónde sale esta fuerza para vivir este mandamiento de Jesús, el mandamiento del amor? Jesús dice, yo pediré al Padre que les envíe otro defensor que esté siempre con ustedes. Jesús promete un regalo del Padre. ¿Cuál es ese regalo? Su misma vida, su misma naturaleza divina que nos lleva a amar como Él ama. El Espíritu es la herencia que Jesús nos deja. Recordemos cuáles son las consecuencias. Pablo describe el fruto de este Espíritu. Anteriormente presenta lo que es el instinto humano, lo que él la llama las obras de la carne. ¿Y cuáles son? La fornicación, la impureza, la vida desenfrenada, la enemistad, la discordia, la borrachera, la envidia. El fruto de esta vida nueva que nos es dada, que es la vida divina que Jesús ha traído al mundo, ¿qué frutos tiene? Ante todo, el amor, y luego la alegría, la paz, la benevolencia, la bondad, la fidelidad, el dominio de sí, la mansedumbre. Todo cambia si la persona se deja guiar de esta nueva naturaleza que le ha sido donada. Y hoy celebramos la realización
de esta promesa que Jesús ha hecho cuando dijo antes de entrar al mundo del Padre, el mundo definitivo, les enviaré este don, que en realidad lo ha donado en la Pascua, sobre el Calvario, cuando, como dice el evangelista Juan, ha entregado su espíritu, la fuerza que le ha llevado a donar su propia vida. Este don del espíritu, por tanto, la realización de la promesa que Jesús hizo, está presentada por el evangelista Lucas, quien también ha escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles, colocado en el día de Pentecostés. Pentecostés no es una fiesta cristiana, no ha nacido como una fiesta cristiana, sino que ya se celebraba en el pueblo de Israel, que celebraban en tiempos de Jesús durante la fiesta de Pentecostés. Celebraban el regalo de la Torá, de la ley, la gratitud para con Dios que había regalado al pueblo de Israel y no a los otros pueblos la Torá, la ley. Recordemos lo que dice el libro del Deuteronomio. Moisés, que dice al pueblo: ustedes son un pueblo privilegiado, y cuando los otros pueblos escuchen estas leyes maravillosas que ustedes tienen y ellos no, y por tanto no viven como humanos, dirán: esta gran nación es el único pueblo sabio e inteligente. No se trata de leyes que ellos han descubierto con sus razonamientos, sino que son normas que Dios ha donado a su pueblo. Y ahora, en la fiesta de Pentecostés, ellos agradecían al Señor por este don de la Torá que Dios les había dado al pueblo de Israel. ¿Cuál era el problema de esta ley? Que esta ley era externa, estaba escrita en piedras, eran leyes buenas, pero eran las 10 palabras: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no testimoniarás en falso. Eran leyes buenas, escritas en piedra, pero el corazón te llevaba todavía hacia la otra parte, porque la naturaleza instintiva no te llevaba a observar estas normas externas. Y de hecho, el pueblo de Israel se sentía infiel con esta ley. Luego, cuando no seguían las indicaciones de la palabra del Señor, acababan mal, porque cuando el hombre se aleja del camino trazado por Dios, suceden desgracias. Se acaba esclavo de las propias pasiones, esclavos de otros pueblos, pierde la libertad. No se es más persona si no se siguen estas indicaciones que vienen de la palabra de Dios. El pueblo de Israel se descorazonaba. Estamos en tiempo del exilio. Y en cierto momento dicen: es inútil que tratemos de observar estas normas que Dios nos ha dado, porque el corazón nos lleva a hacer lo opuesto, y al final seguimos nuestro corazón. Para ellos el corazón era el centro de todas las opciones. Nosotros razonamos y elegimos con la cabeza, pero ellos empleaban la imagen del corazón. Todo partía del corazón. Y el corazón no llevaba a observar la Torá, sino a lo contrario. Por tanto, no tenían esperanza. El profeta Ezequiel narra que el pueblo en el exilio dice: estamos perdidos, no tenemos esperanza, no tenemos la fuerza para observar esta Torá. El profeta Jeremías promete en el capítulo 31: llegará el día en que Dios hará una nueva alianza, no basada en estas normas externas que no se observan porque falta la fuerza para seguirlas, sino cambiando el corazón. Ezequías dice: pondré mi ley en su corazón, la escribiré sobre su corazón. Entonces no necesitarán seguir normas externas, sino que seguirán esta ley que viene de dentro. Es la nueva naturaleza, la naturaleza divina que en la Pascua ha sido comunicada
a la humanidad. No se trata pues de observar normas externas, deben seguir la propia identidad de hijo o hija de Dios. Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos a una madre que ve a su hijo, que ve la necesidad que el hijo tiene de su presencia, de su ayuda e intervención. La madre llegará hasta donar su vida para salvar a su hijo. ¿De dónde viene esa ley? Viene de dentro, no viene de una disposición externa para la madre. Es una nueva naturaleza de madre, esa naturaleza que antes de ser madre no tenía. Cuando se transforma en madre, es esta nueva naturaleza la que la lleva a vivir de tal forma, que llega hasta entregar su propia vida por el hijo. Esta ley viene de dentro. Lo mismo sucede con el cristiano. Ya no tiene una norma externa, es una norma que viene de la naturaleza divina que le ha sido dada. Esta es la realización de la promesa hecha por Jesús, el don de su Espíritu. Este es el Espíritu. Esta es la razón por la que Lucas, que también ha escrito los Hechos de los Apóstoles, dice que esto sucedió el día de Pentecostés. No porque haya sido ese día, fue en la Pascua cuando la humanidad recibió este don. Pero Lucas lo presenta este don en Pentecostés para decir que la antigua Torá, no la vieja, lo que es viejo ya no sirve más. Lo que es antiguo es precioso, pero ya no se utiliza cuando llega la novedad de la nueva ley, la que está escrita en el corazón de la naturaleza divina. Esta es la nueva ley para el cristiano. Ahora podemos observar esta imagen con la que el autor del libro de los Hechos lo narra y nos ayuda a comprender este don. Entonces, también en la catequesis comenzamos a comprender mejor el significado, el sentido del Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado en la primera lectura narran que cuando se estaba realizando este Pentecostés, vino del cielo, si viene del cielo, por tanto es un don divino, un ruido de terremoto. Ha sido una sacudida. Esta es la primera imagen que ha hecho temblar a todo el mundo antiguo. El mundo antiguo, el que viene del instinto natural, comenzó a tambalear y a desmoronarse en la imagen del terremoto, la fuerza irresistible que sacude todo el andamiaje, todas las construcciones hechas por el hombre. No existe fuerza humana capaz de controlar la fuerza de un terremoto, lo sacude todo. Esta es la imagen de lo que sucede cuando llega el don del Espíritu. Todas las estructuras de poder de los dominadores de este mundo se derriban desde el fundamento, se derrumban las torres que los hombres han construido para proteger sus posiciones de prestigio, de poder, proyectados según el criterio de la sabiduría de este mundo. Se derrumban. Este terremoto es muy fuerte. Nosotros corremos el peligro de desanimarnos frente a la realidad de un mundo antiguo, guiado por los instintos, que parecen perpetuarse, que no se pueden abolir. El primer mensaje que nos viene de esta fiesta es que estas instituciones se desmoronan, no resisten a la fuerza del terremoto del espíritu. Pensemos en cuántas cosas que nos parecen irrecuperables, por ejemplo, a nivel personal, una vida quizás desastrosa de antes, no se recupera más esa vida, pero eso no es cierto.
Si llega la fuerza del Espíritu, esta vida, incluso una vida que ha sido desastrosa, se transforma radicalmente. Y también a nivel familiar, ciertas desavenencias que parecen irrecuperables, también a nivel nacional, a nivel mundial, las guerras. Todo esto es parte del mundo antiguo que el Espíritu desmorona. Pensemos en los rencores que llevan años, en situaciones que llegan a ser insalubres. El Espíritu hace desmoronar todo lo que deriva del mundo antiguo. Rompe el corazón de piedra, transforma el mundo. Todo tipo de resignación, cuando decimos, por ejemplo, ya no se puede hacer nada, todo debe desaparecer si acogemos este don que Cristo nos ha dado en la Pascua. Segunda imagen, el viento impetuoso. El Espíritu donado por Cristo es un viento impetuoso, una fuerza divina. Encontramos este viento al comienzo de la creación que ondeaba sobre las aguas del abismo. Es un espíritu creativo, una fuerza abrumadora que crea un mundo nuevo. La tercera imagen, lenguas de fuego. El fuego como imagen del espíritu, el espíritu que hace temblar al mundo, que es un viento impetuoso, es como el fuego, lenguas de fuego. El Bautista y también Jesús ya han empleado esta imagen apocalíptica. La apocalíptica es el tiempo final. El tiempo que Jesús vivió era el tiempo de los apocalípticos. Y esta gente decían que Dios intervendría enviando un fuego que quemaría todo el mal, toda la iniquidad, y que después de haber quemado a todo el mal, aparecería en el mundo una nueva realidad. El Bautista y también Jesús han empleado esta imagen retomada en Pentecostés cuando llega este fuego. Recordemos que Jesús dijo en los evangelios, vine a traer fuego a la tierra y cómo deseo que ardiese. No se trata del fuego del infierno. Lo que Jesús quiere traer es el fuego del Espíritu que elimina todo el mal del mundo. Este fuego no es otra cosa que el amor de Dios. Un fuego que inflama al mundo. El fuego del que Dios está hecho. ¿Cuál es el efecto de este don del Espíritu? Comienzan a hablar nuevas lenguas. La lengua es el instrumento con el cual nos comunicamos, hablamos para comunicarnos. Pero existe una lengua antigua, la que emplean aquellos que pertenecen al mundo antiguo, al mundo de la violencia, del engaño. ¿Qué lengua hablan o hablaban la gente que pertenecía al mundo viejo? La lengua de las amenazas, del insulto, la intimidación, del que quiere imponer su propio prestigio, la fuerza sobre los más débiles. Esta es la lengua antigua que la gente ha hablado desde siempre, incluso continúan hablando todavía. Está en uso esta lengua que es la del mundo viejo. El Espíritu introduce una lengua nueva, una nueva manera de comunicarse, el único modo realmente humano. ¿De qué lengua se trata? Es la lengua del amor, de la fraternidad. Lo restante no es humano, es prehumano. Y ahora, ¿qué pasa con quien acoge a quien recibe este don? Hay un nuevo nacimiento en aquellos que reciben este don. Nace el Hijo o la hija de Dios. Nosotros podemos entregar la guía de nuestra vida al corazón viejo,
o al corazón del Hijo o hija de Dios que está en nosotros. Y en nosotros se manifiesta la persona de Cristo. Escuchemos. Si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a él y habitaremos en él. Quien no me ama no cumple mis palabras. Y la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Muchas veces hemos escuchado esta frase. Dios está presente en ti. Tú eres el templo del Espíritu, templo de la Trinidad. ¿Qué significan estas expresiones que hemos escuchado en el catecismo? Yo lo escuché desde que era niño sin entenderla. Y la encontramos en el texto evangélico de hoy, cuando Jesús dice en el cenáculo, nosotros, el Padre y yo, vendremos al discípulo y habitaremos en él. Esta es la expresión que debemos entender bien. Jesús está por dejar el mundo, pero quiere permanecer presente en este mundo, quiere continuar a hacerse ver, a manifestarse junto con el Padre. Y le ha introducido en el mundo una vida completamente nueva, que no viene de la naturaleza instintiva, sino que viene de Dios. ¿Cómo puede continuar a estar presente en el mundo? No por medio de milagros, sino habitando en el discípulo. Jesús nos asegura que si acogemos esta vida de amor, este corazón nuevo que se nos da, Dios habita en nuestra persona, se hace visible en el discípulo que ama como Él ha amado. Por tanto, el discípulo refulge con el mismo esplendor de oro del que Dios está hecho, que es el amor. Para que esta presencia del Padre y de Cristo en nosotros se realice, es necesario que nos dejemos involucrar en esta vida nueva. Si estamos envueltos en su amor, el mundo y toda la gente podrá ver en nosotros la presencia del Padre y de Jesús de Nazaret. Y Jesús continúa diciendo, les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo. ¿Qué significa esta expresión? Ya hemos comprendido que el don que se nos ha dado es la vida divina. Ahora Jesús dice que esta vida divina nos enseña todo. No tenemos ya más necesidad de las 10 palabras del Antiguo Testamento. Ahora las enseñanzas no vienen de fuera, vienen de la nueva naturaleza que se nos ha dado. Y es esta naturaleza divina la que nos enseña en todo momento cómo vivir la persona de Jesús de Nazaret. El Espíritu nos enseña de manera dinámica, se convierte en un impulso interior, empuja de manera irresistible en la dirección correcta, estimula al bien, induce a hacer opciones de acuerdo con el Evangelio. La primera carta de Juan tiene una expresión muy hermosa. Dice, la unción que han recibido del Padre
o sea, el don del Espíritu, es tal que ustedes ya no tienen necesidad de ningún otro maestro, porque el aprendizaje viene desde dentro, viene de esta vida nueva. Esta es la primera consecuencia del don del Espíritu, la instrucción que viene desde dentro. Jesús continúa, Jesús diciendo que el Espíritu les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué quiere decir el recordar lo que Jesús ha enseñado? Esa es la segunda misión del Espíritu, es recordar, no añade nada nuevo. Este Espíritu recuerda continuamente lo que Jesús ha hecho, su persona. Y nosotros debemos hacer esta experiencia si cultivamos esta sensibilidad al Espíritu. Hacemos las experiencias de las enseñanzas que Él da. Jesús lo ha dicho durante la última cena. Él dará testimonio de lo que yo he dicho. Frente a opciones que debemos hacer, hagamos esta experiencia. El Evangelio nos muestra la opción correcta y en ese momento sentimos al Espíritu dentro de nosotros que nos dice, ser hombre es comportarse de este modo. Ser hijo de Dios quiere decir perdonar, quiere decir amar incluso al enemigo. Este es el testimonio del Espíritu que nos recuerda lo que Jesús ha dicho. Este es el don que celebramos en este Pentecostés que concluye el tiempo de Pascua. Termina con la llamada a aceptar este don que Jesús nos ha dado en la Pascua. No podía acabar de otra forma. Les deseo a todos una buena Pascua y una buena semana.